¿Qué relación guarda un podcast con el branding de una empresa o de un negocio o incluso de una persona, lo que se conoce como el branding personal o la marca personal? ¿Se puede utilizar un podcast como punto de partida para crear un branding o para fortalecer un branding existente? Eso y más hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Hablar por hablar, habla cualquiera, pero hablar para inspirar, para educar, para cumplir con tu propósito de vida o incluso para llevar prospecto a tu negocio, esa es otra historia. Mi nombre es Marisa y desde el 2018 tengo un podcast diario con el cual he inspirado a millones de personas que me escuchan en más de 80 países y con el cual han llegado miles de clientes a mi negocio. Que cómo lo hago, que cuáles son mis estrategias, cuáles son mis secretos para organizar el contenido y llevar este mensaje a cumplir con su propósito. Quédate por aquí que he creado esta serie especial donde revelaré todo lo que he aprendido en estos 6 años para que tú también tengas éxito creando y lanzando tu mensaje a través de tu podcast. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del miércoles. Casi siempre los miércoles son de tema libre. Voy a aprovechar este episodio para responder algunas preguntas que he recibido con relación al taller que es la semana que viene. O sea, exactamente 5 días faltan para este taller Crea tu Podcast. Única oportunidad en todo el 2024 de trabajar de cerca conmigo en el proceso de orientarte, educarte, acompañarte en la creación de un podcast. Este es un entrenamiento libre de costo que ofrezco una vez al año, dura 5 días, 5 clases. Comenzamos el lunes 29 de abril. Si no te has registrado, estás a tiempo todavía, se te acaba el tiempo, pero estás a tiempo. Si eres de las que o de los que sigue escuchando episodio tras episodio y dices, sí, yo a última hora me registro, sí, yo a última hora, se te va a olvidar. Y créeme, tú no quieres verte de aquí a 3 o 4 meses pensando si yo hubiera tomado el taller, si yo me hubiera registrado aquel día y lo más seguro no se me hubiera olvidado ponerlo en calendario, etc. Así que en las notas del episodio estoy dejándote el enlace tallerdepodcast.com. Ahí puedes registrarte. Si no encuentras el enlace, pues escribes así mismo en tu browser tallerdepodcast.com. O me escribes un mensajito al DM en Instagram que yo o alguien de mi equipo te va a responder para hacerte llegar el enlace, ¿ok? Importante, te registras y confirma. ¿Cómo se confirma el registro? Una vez completas, ya te anotas, te va a llegar un email automático que muchas personas ignoran y dicen, mira, me llegó la confirmación, ya estoy. No. Justo antes de grabar este episodio me dio por mirar los registrados y hay más de 200 personas sin confirmar. O sea, ahora mismo tenemos como unas 400 personas que se registraron al evento y simplemente no pasaron a confirmar y ahí está, su registro no cuenta, por decirlo de alguna manera, porque si no confirmas tu registro, el sistema de nuestro sistema de correo electrónico no puede mandarte comunicaciones porque tu servidor de correo electrónico lo manda al spam, ¿ok? Para que esto no suceda, debes buscar en el inbox el correo electrónico que te llegó que dice confirmación o te falta un paso, dice algo así. Abres ese email, presionas el enlace de adentro y cuando hagas eso, entonces completaste, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar de branding con un podcast. Lo primero que quiero es explicarte qué es branding. Yo sé que aquí hay mucha gente con experiencia en los negocios, gente brillante, inteligente, pero no por ser inteligente y brillante significa que sabes todo acerca de todo. Así que el branding, ¿qué es? Porque se habla de branding, a veces crees que el branding es el logo, a veces crees que el branding es una paleta de colores. ¿Qué es el branding? El branding es el conjunto de acciones relacionadas a posicionar, ¿verdad? Al posicionamiento, el propósito y los valores de una marca, ¿ok? El logo, por ejemplo, es una forma de implementar branding. La paleta de colores es otra forma de implementar branding. El diseño de aspectos como la tipografía, emblemas, hasta sonidos, son parte del branding, ¿ok? Así que es importante que entiendas que ninguno de estos en sí solo es branding. Sin embargo, el conjunto de todos estos activos en su implementación se considera branding, ¿ok?
Habiendo dicho esto, vamos a hablar entonces de cuál es el rol que podría jugar un podcast como herramienta de branding en un negocio existente o en un negocio por nacer, ¿ok? Un podcast puede ser una herramienta muy poderosa tanto para crear una marca como para fortalecer el branding de una marca existente, y lo puede hacer de distintas maneras. Aquí a continuación te voy a compartir una lista de 7 u 8 formas en que un podcast puede ayudar a implementar una estrategia de branding, ¿ok? Número 1, el podcast ayuda a que si es una marca personal o es un negocio, establezca autoridad y expertise. ¿Qué es esto? Cuando tú presentas contenido de valor, no solo hablar por hablar, sino un contenido valioso, informativo, relevante en tu área de especialidad, tu marca automáticamente se posiciona en la cabeza de quien escucha tu contenido como una autoridad del tema. Si eres tú, pues la gente empieza a escucharte y dice, oye, fulanita sabe de lo que está hablando. Oye, fulanita no es cualquier boba, yo la escucho hablando y sabe de lo que habla. ¿Ok? Y también invita el estar colaborando con otros expertos o líderes en la industria que puedas traer como invitados a tu podcast, también fortalece tu autoridad y tu credibilidad con un efecto que se da, que se llama la transferencia de autoridad. ¿Qué es eso de transferencia de autoridad? Cuando yo a lo mejor no tengo quizá una marca tan sólida, pero traigo aquí a una autoridad a ser entrevistada. Las personas que escuchan o que siguen a esa autoridad, a esa persona que ya es una autoridad, lo ven dentro de mi podcast y me transfieren automáticamente, no toda la autoridad de esa persona, pero por asociación lo vinculan, ¿ok? Así que definitivamente el podcast ayuda a establecer autoridad y expertise en la cabeza de quien consume o de quien sabe que ese negocio o esa persona tiene un podcast. Número 2. Personalización y conexión con la audiencia. Un podcast permite a las marcas humanizarse. ¿Has oído hablar de este concepto de humanizar la marca, humanizar el negocio? Pues un podcast es una gran forma de humanizar el negocio al mostrar la personalidad detrás de la empresa. La voz humana, como te he hablado en el pasado, humaniza una marca y además te permite contar historias, anécdotas y información que transmite los valores de la empresa o de la marca, lo cual permite que las personas conecten emocionalmente con estas historias y con estos valores, ¿ok? Número 3, un podcast ayuda a que te diferencies en el mercado. Si el podcast está bien pensado, bien diseñado, como vamos a hacer en este taller la semana que viene, tu podcast puede ser un gran diferenciador de tu negocio en el mercado y al lado de cualquier competidor. ¿Por qué? Porque al ofrecer un contenido único, valioso, tú puedes acaparar la atención de tu audiencia y destacarte en tu mercado, aun cuando tu mercado aparentemente esté saturado. Si tú estás haciendo podcast, estás haciendo algo diferente que probablemente tu competencia no está haciendo. Ah, pero es que mi competencia tiene podcast. Bueno, pues definitivamente si tu competencia tiene podcast, tú no puedes no tener podcast. Así que definitivamente, tanto para igualar a lo que esté sucediendo en el mercado como para separarte y distinguirte, te conviene tener un podcast. Número 4, la consistencia de marca. El hecho de tener una programación regular, como en mi caso, yo hablo por aquí todos los días y no fue así siempre, pero cuando no, pues hablaba 1 o 2 veces por semana. El hecho de que las personas en su cabeza estén esperando tu contenido también ayuda a reforzar la presencia de la marca y a construir una audiencia leal. Esto es bien importante. No es lo mismo hablar al vacío, hablarle ahí a ver a quién lo vea, que hablarle a personas que están esperando que tu contenido salga. Tanto la coherencia del mensaje como el tono, la forma de comunicar, los estilos de comunicación, los temas del podcast, le van a dar fuerza y van a reforzar la identidad de la marca tuya, personal o del negocio, ¿ok? Número 5, promoción y visibilidad. ¿Qué es esto? Un podcast también puede ser una plataforma para promocionar nuevos productos o servicios o iniciativas de la marca. Esto me encanta porque es algo que yo hago mucho cuando tengo la idea de un producto o un servicio nuevo. ¿Dónde tú crees que yo lo digo primero? En el podcast. Y casi siempre los productos, cuando los estoy creando o los estoy conceptualizando y los lanzo al mercado,
El podcast es mi grupo focal personalizado, ¿verdad? Yo tiro la pregunta, hago una encuesta, lo que sea, y ustedes me dan tanta información del nicho al que yo sirvo, que definitivamente cuando vengo a sacar el producto o vengo a hacer una oferta, ya está tan curado y ya está tan de acuerdo a lo que ustedes han pedido, que es bien fácil que lo compren, ¿ok? También al colaborar con otros podcasters, puedes ampliar el alcance y la visibilidad que tiene tu marca en el mercado. Así que definitivamente un podcast es un activo de promoción y visibilidad. Número 6, ya casi terminamos, feedback directo y participación de la audiencia. Los podcasts suelen generar, comunidades muy activas y comprometidas. Con esto lo que te quiero decir es que los podcasts, a lo mejor a diferencia de unas redes sociales, que no es que no te construya comunidad, te la va a construir, pero te toma más tiempo. En cambio, los podcasts en muy poco tiempo construyen comunidades y dependiendo si sabes interactuar, como hago yo, por ejemplo, que te digo, escríbeme al Instagram o aquí te dejo el enlace, descarga tal información o regístrate en tal evento. Si sabes interactuar, los podcasts terminan generando un montón de respuesta, es como poner el oído en tierra en el mercado. Recibir comentarios, preguntas y sugerencias de la audiencia también te proporciona información valiosísima del mercado para tú fortalecer por un lado la relación con esa audiencia a la que sirves y por el otro lado actualizarte o que el negocio actualice sus productos o servicios a lo que tu comunidad está pidiendo. Número 7, otra de mis favoritas, el podcast es una multiplataforma de contenido evergreen, ¿ok? El contenido de un podcast puede ser, yo no sé cómo se dice esta palabra en inglés es repurpose, se puede reposicionar, reporsupuestar, no sé cómo se diría en español. Es decir, quizá un contenido que hoy yo estoy usando para educar sobre podcast, ese mismo contenido de aquí a un mes o a 2 meses puede ser contenido útil para otro tema donde se apalanque en una anécdota o en algún tema secundario de podcast. Como igual, algo que yo diga puede ser igual de vigente aunque no tenga nada que ver con podcast ni con nada relacionado a podcast, ¿ok? El contenido, como te dije, se puede reposicionar en distintos formatos, en distintas plataformas, es decir, de un episodio yo puedo hacer un video, yo puedo hacer un reel, puedo hacer un live, puedo hacer un artículo escrito, puedo preparar un correo electrónico, puedo hacer contenido en las redes sociales, ampliando lo que ya dijiste en el podcast. Yo lo hago mucho. Comparto el episodio de podcast, después lo reseño en las historias y coloco un enlace para que las personas que me siguen allá vengan para acá. El contenido del podcast es evergreen. Evergreen significa siempre verde, siempre vivo. Es decir, que sigue siendo relevante con el paso del tiempo y aún con el paso del tiempo puede continuar atrayendo oyentes, seguidores y fortalecer la marca en el largo plazo. Yo te decía hace un par de semanas que una persona me escribió, a lo mejor está aquí escuchando el podcast, este episodio, una persona me escribió y me dijo que estaba terminando de escuchar ahora a mediados de abril del 2024 la temporada 1, que fue en marzo del 2022. O sea, esa persona lleva hoy, bueno, en estos días, está oyendo los podcasts de hace 2 años y le parece como si los acabara de descubrir y como si yo los hubiera grabado en la mañana de hoy. A eso me refiero. ¿Ok? El contenido de Evergreen es aquel que sigue siendo relevante con el paso del tiempo y aún así puede seguir trayendo oyentes, fortaleciendo la marca, etc. Y la última, monetización y generación de ingresos. Esta es la número 8. Los podcasts tienen distintas maneras de generar ingresos para sus dueños o sus hosts, tanto a nivel de patrocinios o publicidad paga, que otras marcas o empresas te paguen por anunciar su contenido en tu plataforma, hasta promociones dentro del podcast donde tú misma puedes generar ingresos adicionales ofreciendo o posicionando productos que tienes a la venta, ¿ok? Al ofrecer un contenido premium y exclusivo para tus suscriptores, también podrías crear una nueva fuente de ingresos tipo membresía. Se puede hacer suscripción a través de una plataforma como Kajabi, por ejemplo, que ahí viven mis cursos, pero si yo quisiera, pudiera hacer un contenido de podcast premium ahí y que solamente lo escuchen las personas que estén suscritas. O tú puedes hacer esto mismo con Apple o con otras plataformas de voz, que le das instrucciones de cuáles son los episodios que son de pago y cuáles son los que son gratis, ¿ok?
En resumen, un podcast bien ejecutado e implementado es una herramienta estratégica para construir y para promocionar y promover el branding de una empresa, establecer autoridad, conectar emocionalmente con la audiencia y diferenciarte del mercado, ¿ok? Es una inversión de tiempo, claro. Tendrás que aprender, tendrás que hacerlo mal 2 o 3 veces. Es una inversión de tiempo y recursos que puede ofrecer un retorno muy importante en términos de visibilidad, credibilidad, lealtad y crecimiento de la marca. Así que, ¿qué estás pensando? Cuéntame. ¿Y tu podcast? ¿Para cuándo? Ojalá y te sirva como me sirvió a mí. Yo no empecé con una estrategia ni de branding ni de nada. Empecé a ayudar genuinamente a compartir episodios que yo quería que la gente los oyera y ejecutara. Y así es como que me voy dando cuenta que el podcast no solo se escucha en mi ciudad, sino que se escucha en el país y en países cercanos. Y así es como yo paso de simplemente compartir un contenido para ayudar a verme ayudando a multitudes que ni siquiera conozco, que pasaron primero a convertirse en oyentes y de oyentes pasaron a convertirse en clientes y al sol de hoy siguen siendo mis clientes. Algunas de ellas no nos hemos visto ni en persona porque están en otros países y nos comunicamos por Zoom. Así que definitivamente el podcast sí puede ser una palanca para construir y crear un branding nuevo o fortalecer uno existente. Déjame saber qué piensas. Voy a contestar un par de preguntitas rápido del taller que me han enviado y se me olvidó leerlas al principio. Las voy a leer ahora. Una de las preguntas que más recibo es: Marisa, estoy trabajando a la hora del taller. ¿Qué puedo hacer? ¿Me quedo sin las clases? Ok, esa pregunta importante. Lo primero es que debes verificar el cambio de hora en tu ciudad para estar segura de que si estás trabajando o qué, y haz los arreglos necesarios. Y con esto te quiero decir es, no asumas la actitud de, ay, yo ese día trabajo, pues será en otra ocasión. No. O sea, tú estás manifestando que llegue a tu puerta un entrenamiento valorado en más de $1,000 y tú le estás diciendo, ay, todo esto gratis. Ah, pues mira, no sé si pueda porque yo creo que ese día voy a estar cansada. O ese día no sé qué tengo en el trabajo. Mira, así no vas a llegar a ningún lado. Perdón que te lo diga, pero así no vas a llegar a ningún lado. El que quiere, busca. El que busca, encuentra. El que no, o sea, no vas a tener tiempo. Vas a tener que aprender a hacer el tiempo. ¿Me sigues? Así que en este sentido, quiero que sepas que te voy a recomendar que hagas lo posible por participar en vivo en las clases. Son los 5 días. Pero si algo extraordinario, una fuerza mayor, una situación de vida o muerte, te tiene haciendo o acto de presencia en otro lugar, no te preocupes. Cada una de las clases se va a quedar por 24 horas. Es decir, la clase del lunes se queda hasta el martes, la del martes hasta el miércoles y así la del viernes hasta el sábado. Es mi plan dejarlas por al menos 24 horas, así que si la vas a ver después de trabajar, ponte una alarma. No es suficiente con que lo pongas en el calendario. Ponte una alarma que te recuerde cuáles son los horarios en que vas a conectarte después de trabajar. Ejemplo, digamos que sales a las 5 de la tarde de trabajar. Tú vas a llegar con tu rutina de siempre y a cambiarte y a bañarte y a comer y a hacer ejercicios. Y si tienes niños, pues venga a atender los niños. Y cuando vienes a ver, es hora de dormir, no puedes con tu vida y se te fue el tren. Porque al otro día tienes trabajo a la misma hora y definitivamente no vas a tener break de escuchar la clase correspondiente. Así que lo primero es buscar la forma de suavizar la cosa. A ver si tú tienes al menos 1 o 2 horas en el horario del taller disponibles para estar presente en cuerpo y alma. ¿Ok? Así que la respuesta es sí, las clases se van a quedar grabadas, pero por tiempo limitado, por 24 horas, ¿ok? Haz los arreglos y ven para acá. Yo sé que tú puedes. Otra pregunta que me hacen es la siguiente. Marisa, para tomar el taller, ¿hay que traer algún equipo, alguna plataforma, algún software instalado? La respuesta es no. No tienes que traer nada. Ven tú. Si acaso tu computadora o tu celular, el equipo del cual piensas que vas a empezar a grabar, porque voy a hacer unas demostraciones en vivo para que veas cómo es el proceso. Pero no es requisito un micrófono de 300, ni de 500, ni de 800, ni de 50, ni de 20. Puedes comenzar con lo que tienes en mano. ¿Qué tienes en mano? El celular y unos auriculares. Empieza con eso. Celular y unos AirPods. Bueno, no es mi sonido favorito, pero mejor hecho que perfecto, ¿ok? Y bueno, esas son 2 preguntitas que quería responder por aquí. Ahora sí me despido. Gracias por acompañarme este ratito. Recuerda que en las notas del episodio está el enlace del taller, tallerdepodcast.com. Regístrate, confirma el registro y nos vemos en clase. Que tengas un feliz miércoles y hasta la próxima. Bye bye.